Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan semana a semana en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor. Damos la bienvenida y agradecemos que aceptó la invitación a dialogar con nosotros a Natalie Rom. Con más de 4 años de experiencia clínica y un enfoque psicodinámico, Natalie Rom se ha dedicado al acompañamiento en situaciones de duelo, enfermedades catastróficas, cuidados paliativos y prevención del suicidio. Además, ha sido voluntaria activa en proyectos sociales, colaborando con la Cruz Roja Ecuatoriana y IESEC. Ya nos indicará qué significa. Y también cuenta con experiencia como consultora funeraria. Su enfoque en la psicología clínica va más allá de lo esencial, siendo apasionada por la escucha activa y comprometida con la ética profesional. Su creatividad y capacidad propositiva le permiten ofrecer un apoyo único y personalizado. Está aquí para acompañarte en tu proceso de bienestar emocional. Con una sólida formación académica, incluyendo un máster en prevención de suicidio, respalda su compromiso con la prevención y el apoyo emocional. Juntos podemos trabajar hacia tu bienestar. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, Jaime. Es un gusto estar una vez más aquí. Me parece muy importante enfatizar en la relación que tiene la salud mental con la lectura. Entonces, creo que este espacio es muy valioso y reconozco mucho ese trabajo que hacemos cada uno desde nuestros lugares, nuestras aristas. Y es un placer estar en este momento, en este club. Muchas gracias, Natalie. Es un tema muy recurrente, pues los momentos que las personas vivimos muchos cambios constantemente, y allí cómo procesar la separación, sea de las personas, sea de las mascotas, sea de las situaciones de vida. Entonces, allí pues, cómo ayudarnos a elaborar el duelo. Quizá la palabrita no nos agrada, pero necesitamos enfrentarlo y superarlo. Así que bienvenida, Natalie. Sí, justamente y acotando a las palabras que nos dice Jaime, es muy valioso hablar de duelo. Nosotros desde Lirium, que somos un centro integral de apoyo al duelo, hablamos mucho que hablar de duelo es hablar de salud mental. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo elaboro mis pérdidas, la forma en la que las enfrento, siempre va a ser importante para cómo yo voy a seguir sosteniendo mi proceso emocional, mi proceso de salud, mi proceso de vida. Recordemos que no hay salud sin salud mental. La mayoría de nuestras batallas empiezan desde nuestra mente. La misma vida es un constante dejar algo y empezar algo nuevo. Exactamente. Desde que nacemos, dejamos el vientre, empezamos una nueva etapa. Luego viene que hay que dejar de lactar para poder ya alimentarse por sí mismo. Debe que dejar un poco el hogar para irse a otras ciudades por motivos de estudio, de trabajo, por cambio de situación de vida, y así un continuo dejar. Nos cuesta ¿Sí? dejar, separar, y de allí, de acuerdo a las personas,
vivimos con drama esta separación. Sin embargo, creo que algo que es súper importante de establecer es que aunque la pérdida es parte del camino, parte de nuestra forma de ir encontrándonos, de ir viviendo, no solo es la pérdida, sino también la ganancia, que a veces son dos caras de la misma moneda. Nosotros enfatizamos mucho en recordar cuál es la diferencia entre pérdida y duelo. A veces los usamos de sinónimos, a veces decimos son lo mismo, pero es importante reconocer que la pérdida es un hecho, es un evento, que muchas veces está incluso a veces fuera de mis manos, mientras que el duelo es mi proceso que hago para enfrentar esa pérdida, es lo que yo construyo alrededor de esa pérdida. Y es importante esto porque muchas veces hay cosas que no están en mis manos y otras que sí. Mi proceso de duelo, mi proceso de enfrentar, mi proceso de resiliencia, sí es algo que está en nuestras manos. No es fácil y no vamos a decir que es sencillo, pero es importante y necesario para un buen bienestar emocional. Entonces, eso es algo muy valioso y justo como nos decía Jaime, mientras vamos creciendo, nos vamos reconociendo en un montón de procesos de duelo, porque hay un montón de hechos de pérdidas, pero también hay ganancias en medio de estos procesos. ¿Qué aprendo? ¿Qué construyo? ¿Qué vínculos armo? Algo que desde el centro nosotros hablamos muchísimo es que el duelo es un proceso de amor. Yo hago un proceso de adaptación alrededor de una situación dolorosa porque amo. Amo a los seres queridos que partieron, amo a las mascotas que perdí, amo los lugares que dejo, me amo a mí mismo e incluso pierdo algo de mí en ese proceso y justamente es el amor lo que me permite seguir caminando y construyendo desde un lugar diferente. No hay una sola forma de hacer el duelo, pero el amor siempre será un ingrediente especial. Muy bien. Cuéntame un poquito de Lirium. Ujú. ¿En Les qué cuento, consiste? ¿Cómo Lirium, está organizado? ¿Dónde está ubicado? ¿Quiénes participan? ¿Cómo uno puede contactarles? ¿En qué circunstancias requerimos, o en qué circunstancias de nuestra vida es que necesitamos el apoyo de ustedes? Les cuento, Lirium nace justamente de un reconocimiento ante la necesidad de procesos terapéuticos en función de las pérdidas y del duelo. Justamente porque tanto María Eugenia como mi persona trabajamos en un cementerio durante muchos años. Acompañamos procesos de duelo. María Eugenia fundó el primer centro de apoyo al duelo aquí en la ciudad de Quito y desde ese lugar trabajamos conjuntamente no solo acompañando familias, sino también escuchándolas, sino también caminando con ellas. Hemos aprendido mucho, no solo desde lo académico, sino también desde la experiencia. Y desde ese lugar decidimos fundar Lirium, que es la primera iniciativa privada de acompañamiento en duelo y de la especialización tanto en duelos de diferentes aristas como el duelo particular, que es también por una condición de suicidio, que es importante establecer que no es un duelo similar a otros procesos. Nos encontramos en la 6 de diciembre e Ignacio Bozano, es como a media cuadrita del Consejo Nacional Electoral. Tenemos una oficina amplia, tenemos algunos espacios, uno para adultos, otro para niños, una salita de espera. Y sobre todo tenemos un montón de reconocimiento ante la palabra, el dolor y justamente ante el amor también que se produce en medio de estos procesos. Lirium también no solo está desde el tú a tú, no es solo la terapia individual, también hacemos terapias de grupo, terapias de pareja, también establecemos grupos de apoyo, talleres, capacitaciones y hoy por hoy estamos también dando un curso de formación continua sobre tanatología y duelo en la UDLA. Estamos súper comprometidas a generar una cultura de duelo, porque creemos, como les dije hace un ratito, que hablar de duelo es hablar de salud mental. Nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como Lirium UIO, en donde compartimos algunos tips sobre cómo enfrentar los procesos de duelo, en donde también compartimos información sobre salud mental, hacemos algunos lives sobre diferentes temáticas y sobre todo, como les decía, esto es una cuestión así como de generar comunidad, de permitirnos decir que está bien, a veces no estar bien y que tenemos derecho a hacer nuestros procesos de duelo, tenemos derecho a duelar. Usted comentaba, Natalie, que
un proceso frente al suicidio no es igual que a los otros acompañamientos de duelo. Ujú, Ahora que estamos en el club de lectura, pues a mí me llamó mucho la atención a leer este libro que me ha impactado y que me ha ayudado mucho personalmente, Vivir, Amar y Aprender, de Leo Buscaglia. La experiencia de Leo Buscaglia es que él es docente en una universidad y una de sus alumnas se suicida y ujú, esto genera todo un cambio, una situación. Y allí es que propone la cátedra sobre el amor. Justo usted hablaba, ¿no? Un ujú. proceso de duelo es un proceso de amor. Entonces, propone que debe haber una cátedra del amor, así que le llamaban el doctor amor. Entonces, por eso aprender, vivir, amar y aprender el título de su obra, y que me parece que esto es lo fundamental, ¿no? Del ser humano. La necesidad más fundamental del ser humano, de las más básicas, es amar y ser amado, ser reconocido, ser alguien para alguien. Y allí es cuando suceden estas dificultades, ¿no? De que uno ya, como que la vida no tiene sentido, y que vivir, vivir, el cuidado de la vida, y al no tener sentido viene el suicidio, ¿no? Que según lo estudio, que es muy difícil prevenirlo, no se puede, no se puede anticipar, pero que sí estamos llamados, pues, qué interesante, ¿no? En este proceso, a vivir y a destacar el sentimiento tan noble como es el amor, generar comunidad. Es lo que podría rescatar de lo que acabas de comentar. Quisiera enviar un saludo a quien se acaba de conectar allí desde el hermano país de Colombia, Jesús Arturo. Bienvenido a los tiempos. Tiene el micrófono apagado. Mi estimado Jaime, qué alegría escucharte. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por acompañarnos en esta noche. Así que Fíjate, estamos en diálogo con Natalie Ron. Ella es de Lirium fí- y hace el acompañamiento en el proceso de duelo, elaboración del duelo y de las pérdidas. fíjate que Muchas eso que gracias, acabas, bienvenidos. muchas gracias. Fíjate que eso que acabas de compartir, Jaime, vivir, amar y aprender. Me llama mucho la atención que para amar, primero hay que vivir. O sea, el amar y el aprender están supeditados al vivir. Eh, y es muy interesante mirarlo desde esa dimensión, desde ese enfoque. Y, y claro, Gracias, Jesús. Bienvenido. Y ahí mandamos el saludo a quienes están ya conectados. Aprovechamos. Patricio Benavides, Óscar Aguilar, Jennifer Solano, Esther Gaibor, Angie aquí en casa, es Ruda Espinosa. Y también por el Facebook. Hay muchas personas que están conectadas por el Facebook. Hoy como nunca tenemos 16 personas, ¿eh? Así que Natalie mande sus saludos para sus amistades allí. Sí, es un honor estar aquí. Bueno, te saludo a María Eugenia, que bueno, ahorita de estar en clases, que ha sido un honor trabajar con ella, también a mi familia, que creo que me ha apoyado muchísimo, y sobre todo a todos las personas que están conectados y que se interesan por estos temas que a veces pueden parecer incómodos, que son difíciles de hablar, pero que desde la incomodidad o desde los procesos difíciles de poner en palabra, podemos encontrar empatía y humanidad. Eso creo que es muy necesario de establecer. Somos humanos y dentro de esta humanidad hay un montón de situaciones y aristas complejas, pero que no tenemos que tramitarlas necesariamente solos. Me gustó mucho este libro que nos comparte, no lo he leído, lo voy a leer, pero me recordó también yo estaba leyendo un libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Auschwitz. Ah, sí, ajá. Ujú. La bailarina de Le Auschwitz. estaba recién leyendo y algo que yo conecto con lo que usted me decía y me parece súper valioso es la necesidad de trabajar en nuestro discurso interno. Es nuestro discurso interno, esta forma en la que nos apalabramos, esta forma en la que nos apoyamos mentalmente, también la manera en la que vamos construyendo y avanzando y amando. El proceso de amar no es solo externo, no es solo hacia los otros, sino también es hacia uno mismo. Qué importante es también trabajar en este amor propio, en esta autoestima
bueno, Walter Rizzo habla muchísimo esto de la autoimagen y la autovaloración. No se trata solo de lo externo, sino también de lo intrínseco. Y que yo le quisiera acotar porque, claro, a veces nos olvidamos de nosotros. A veces ponemos todo para los demás y no gestionamos que la vida es un equilibrio. O sea, son los demás, pero también soy yo. En la terapia hablamos mucho de esto. Si yo lo doy todo, me quedo vacío, pero si no doy nada, me quedo solo también. Entonces, es una cuestión de equilibrio que no siempre es fácil y que va mutando y cambiando porque no somos los mismos de ayer. Yo no soy la misma de hace 10 años, ni mis vínculos son los mismos de hace 10 años, pero qué valioso reconocer este tema del amor. Qué bien, allí tenemos también a Patricio que desea comentarnos algo. Bienvenido, Patricio. No, gracias, Jaime. Buenas noches, Natalie. Buenas Jesús, noches. siempre un gusto saludarte y a los compañeros también. Bueno, primero me he pasado desconectado varias sesiones, lastimosamente, debido a mis estudios del doctorado. Justo que los martes me caen ciertos encuentros virtuales, obviamente. Pero bueno, gracias. Bueno, estaba escuchando a Natalie y obviamente, pues, no sé cómo seguir procesando cierta información dado que hace un mes, bueno, ya casi 2 meses falleció mi papá. Y obviamente, pues, entender lo que hoy está planteando Natalie me permite ir encauzando ciertas cuestiones, ¿no? Lo que usted mencionaba, Nati, es hay que saber gestionar las emociones. Y eso a veces no es tan fácil entender esa dinámica y esto del amor propio es lo que te permite, porque en cierta manera decimos como que tenemos dos tendencias, ¿no? Las mujeres tienden a hablar, si se quiere, de la situación, a socializar, mientras que los hombres vamos, no sé, hacia un mundo más interno, no sé cómo, qué palabra técnica decirlo en ese sentido, pero como que nos ensimismamos y obviamente pues a veces eso no sé si es bueno, es malo o todo lo contrario. Bueno, muchas gracias, estoy atento más bien porque creo que me sirve, no creo, que me sirve de mucho para poder ir en esta dinámica, pues que debemos adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Muchas gracias, Patricio. Algo que sí me gustaría acotar es que justamente desde la tanatología reconocemos que hacer duelo no es solo desde la mente, sino es desde la mente, desde el cuerpo, desde lo social también y desde nuestra cultura. Entonces, entendiendo desde ese lugar, tenemos roles distintos, ¿no? Culturalmente y justamente el duelo no se vive de la misma manera para ninguna persona y la forma en la que nos percibimos, o sea, desde un lugar femenino, masculino, sí influye en la manera en la que vamos a caminar. Es importante reconocer que muchas veces y culturalmente está muy fuerte esta tendencia de la masculinidad silenciosa, así como no se va a hablar, no se va a decir, la fortaleza es ser un roble que está quieto, que no llora, que no dice nada cuando es importante reconocer que estos mitos o estos estigmas alrededor de la salud mental no nos ayudan, que de hecho es importante reconocer que la fortaleza no es ser ese roble o esa piedra, sino que la fortaleza es cuántas veces puedo levantarme en medio de las caídas, porque caerme me voy a caer un montón de veces. Estamos en un constante proceso de aprendizaje y perder a alguien que amo es perderlo de forma física y aprender a amarlo desde un lugar distinto, desde un lugar más abstracto, más emocional, más desde el recuerdo y bueno, si soy espiritual, también más desde lo espiritual, pero no es nada sencillo. Y por eso es bastante complejo. Algo que me gustaría también acotar de lo que puedo escuchar en Patricio es que es necesario establecer que en los primeros momentos de duelo hay mucho esta sensación de como de confusión, como que no es real. De hecho, hay un libro que se llama La ridícula idea de no volverte a ver, es de Rosa Montero, es una periodista española, que, bueno, el libro es sobre la historia o la vida de Marie Curie, y ella iba a hacer este trabajo así como un folletito chiquito de la vida de Marie, cuando se da cuenta que reconoce en ella algo en sí misma, que es el duelo, porque ambas fueron viudas muy jóvenes. Y el folleto chiquito de biografía se convierte en un libro. En una entrevista le dicen a Rosa que por qué le puso este nombre a este libro y ella dice, es que los primeros momentos
Yo pensaba que era ridículo pensar que Pablo no iba a volver a pasar por la puerta de mi casa. Pablo era su esposo. Entonces, ¿yo por qué les comparto esto? Porque creo que es necesario saber que el duelo tiene muchas aristas, que a veces me voy a sentir confundido, que a veces me voy a olvidar, incluso que mi ser querido no está y me encuentro llamándole o me encuentro escribiéndole o me encuentro pensando que lo voy a ver. Eso es bastante normal en los primeros momentos porque mi cuerpo y mi mente tienen que alinearse al proceso de aceptación, pero eso va a necesitar justamente es un camino, un proceso y que no lo vamos a vivir igual. Entonces, las necesidades que yo tengo como ser humano para vivir mi duelo probablemente no van a ser las mismas que Patricio o las mismas, por ejemplo, que mi hija o que las personas de los grupos de apoyo que manejamos, porque cada ser humano tiene sus propias vivencias y sus propias aristas, que la cultura influye, el género, la forma en la que nos vivenciamos, el momento vital en el que estamos. Incluso el duelo de hoy no es igual al duelo de ayer. Cuando yo he perdido más de un ser querido, puedo reconocer eso. Quizá el duelo que hice hace un tiempo no es igual al duelo que voy a hacer en este momento y por eso una clave fundamental o un tip fundamental para hacer duelo es escucharnos y reconocernos. ¿Por qué no es fácil escuchar las emociones? Porque son complejas, porque a veces son incómodas, pero cada emoción que viene me dice algo. Incluso es necesario reconocer que el duelo no es solo tristeza. La gente piensa que el duelo es solo tristeza, pero no, el duelo es tristeza, pero también es frustración, pero también es enojo, pero también es incertidumbre, pero también es confusión, también es alegría a veces, también es nostalgia, también es una sonrisa que se me escapa ante un recuerdo. Entonces, el duelo es mucho más de lo que pensamos y lo importante aquí sería hacerlo un día a la vez y un pasito a la vez. La gente a veces, y algo que preguntó Patricio hace un ratito, decía, ¿cómo yo sé que necesito ayuda terapéutica, por ejemplo? Porque a veces decimos, ¿cómo? Creo que es necesario establecer que la terapia no es solo desde lo patológico. O sea, yo no es que voy a terapia solo cuando estoy con algún trastorno o con alguna enfermedad mental. Muchas veces el espacio terapéutico es un espacio de autocuidado. No tengo que estar en la situación de crisis gigante y de desborde total para poder gestionar un espacio terapéutico. A veces ir a terapia, tener un momento y un lugar para hablar, en donde yo no sienta la presión social, por ejemplo, de, no, es que no le voy a compartir esto a mi esposa porque no quiero que se preocupe, por ejemplo, o no le quiero compartir a mis hijos, no porque no confíe en ellos, sino porque no quiero verles llorar o me parece complejo, o no sé cómo decir. Entonces, yo reconozco y me gustaría enfatizar eso, así como cuando yo necesito terapia en duelo, cuando quiero hacerlo, cuando mi mente me dice necesito algo más. No necesariamente desde la enfermedad o lo patológico, pero sí hay que reconocer que puede haber duelos que se complejicen y que lleguen a algún proceso patológico. Para eso siempre va a estar la terapia, va a estar los profesionales de salud mental, pero sobre todo también creo que es una cuestión de empatía y humanización. Humanizar la terapia, que no es solo algo lejano y patológico, es valioso. Aquí también yo quisiera una sugerencia, eh, Ujú, cómo ayudar o cómo dar un aporte cuando la pérdida no es tanto de un ser querido, sino una persona en el trabajo. Entonces, en el ujú. trabajo también fallece algún compañero de trabajo, no hay un vínculo familiar, pero esa persona tenía un rol importante en la empresa, tiene un cargo importante, ha habido momentos de encuentro, no tanto de amistad, pero sí de entorno laboral. Y es una muerte improvisa, una muerte, ¿cómo se llama allí? Pues que no estaba prevista y cómo también enfrentar a nivel laboral. Sí, es una pregunta súper importante, Jaime. No siempre las empresas tienen protocolos de salud mental y mucho menos de enfrente de procesos de duelo. Es necesario establecer que cuando la palabra o el significante muerte viene a cualquiera de nuestros espacios, sea laboral, familiar, de amistad, de cualquier círculo, me topa, me moviliza, porque soy un ser humano
Y la muerte es una de las palabras o de las situaciones que llenan en mi mente de muchas maneras, desde preguntas, desde miedos, desde ansiedades, desde cuestiones. Entonces, aunque yo quizá no tenga un lazo familiar con esa persona o un lazo incluso primario y de unión, creo que es importante establecer que cuando hay una muerte alrededor de un círculo que yo estoy vivenciando, que yo estoy ahí, me voy a preguntar cosas. Un ejemplo de esto, yo les puedo decir, cuando trabajábamos en el sector funerario, trabajábamos también con los asesores. No necesariamente los asesores habían perdido un ser querido, pero trabajaban todo el tiempo escuchando la palabra muerte, o todo el tiempo escuchando la palabra fallecimiento, o todo el tiempo trabajaban con personas en procesos de dolor. Entonces, es importante saber que nosotros somos seres sociales. El ser humano es un ser social, somos seres de conexión y de empatía. Me moviliza las situaciones que se están viviendo en el ambiente. Entonces, por eso las empresas necesitan protocolos. ¿Qué puedo hacer? Es importante como empresa o como líder hacer un espacio de sociabilización, como hablar, preguntar cómo estamos. También procesos de ritualización y de homenaje son fundamentales. No, como les decía, no hay una receta mágica para hacer duelo, pero si algo es necesario, es el homenaje. El homenaje nos ayuda a tramitar muchas circunstancias de dolor y poder hacer este clic de dejar lo presencial y lo físico para tramitar algo más abstracto y emocional. Entonces puede ser, por ejemplo, escribir una carta en conjunto, puede ser prender una velita, ahorita que estamos en estas épocas, es poder, por ejemplo, escribir una carta, un cartel con firmas, poder hablar qué tenía de bueno esa persona, qué me dejó esa persona, ese vínculo, y nos va a ayudar también a poder gestionar esto. También puede ser hablar sobre la muerte, sobre los miedos. Tengo miedo a la muerte, ¿qué vino a mi mente en estos momentos? Sé que no es un diálogo muy alentador, no es algo que nos guste hacer muchísimo, pero hablar de muerte también es hablar de vida, porque son dos caras de una misma moneda. Cuando yo pienso, hablo y pongo en palabras la muerte, también puedo poner en palabras la vida. ¿Qué significa la vida para mí? ¿Qué quiero hacer con esto que tengo? ¿Qué es lo que no está en mis manos y qué es lo que sí está en mis manos? A veces nos centramos tanto en lo que no está en nuestras manos que olvidamos que sí hay muchas cosas que podemos hacer. No puedo evitar que la gente muera, pero sí puedo hacer duelo, sí puedo apoyar duelos, sí puedo generar espacios de acompañamiento, sí puedo honrar, sí puedo amar, sí puedo recordar, sí puedo aprender. Entonces, algo que hablamos mucho con María Eugenia en Lirium es esto. La muerte no es un tema fácil, pero es un tema que nos ancla también a la vida. Aquí hay, muchísimas gracias, Natalie. En el comentario acá en el Facebook, allí, Norma, ¿cómo ayudar a un ser querido cuando también pasas la misma pérdida familiar? Entonces, Ujú. somos familiares y hemos perdido la misma persona, pero cada uno es distinto. ¿Cómo ayudarse mutuamente? Es una pregunta súper válida. Creo que es importante reconocer que cuando una persona muere, generalmente no es una persona la que está en duelo. Cuando una persona muere, es un sistema el que está en duelo. Es un sistema tanto familiar, de amistad, laboral, de diferentes formas. Entonces es muy valioso reconocer, primero, cuáles son las edades de las personas que están en duelo. No vivo el duelo de la misma forma hoy que tengo más de 30 años a cuando tengo 10. No vivo el duelo de la misma forma cuando tengo 3 años o cuando tengo 60 años o cuando tengo 80 años. Entonces es importante primero reconocer la edad, porque desde la edad yo reconozco también el lenguaje y eso me va a ayudar a conectar mejor con la persona. Entonces, poder reconocer edad, lenguaje. En los niños, vamos primero de los niños, es muy valioso tener un lenguaje claro y sencillo. Antes de poder explicarles a ellos el tema espiritual o religioso que nosotros como familia compartamos, porque toda familia tiene derecho a tener su propio bagaje espiritual y religioso, es importante primero explicar las cuestiones lógicas y biológicas para que el niño pueda hacer el clic de lo lógico a lo abstracto.
Entonces, ¿cuáles son las cuestiones lógicas? Si el niño es muy pequeñito, hay que ir desde los sentidos. Explicar, ¿qué es la muerte? La muerte es la finalización de los procesos vitales. Entonces, una persona que muere ya no duerme, ya no habla, ya no come, ya no va al baño. Esto le va a ayudar al niño a entender mejor lo que está sucediendo y eso es súper valioso, súper importante, porque si no el niño va a empezar a elaborar un montón de imaginarios sin información adecuada y eso puede generar mucho miedo y angustia. Los niños en procesos de duelo, cuando no hay una palabra que sostenga, generalmente tienen un proceso de dolor y angustia muy fuerte. Entonces, acompañar desde lo lógico y concreto, usar la palabra muerte. Yo sé que a los adultos no nos gusta la palabra muerte, pero la palabra muerte es una palabra más familiar. Está en libros, en cómics, en historietas, en cuentos, en películas. La palabra fallecimiento es muy lejana para los niños. Como esa cosa que nunca he escuchado. Entonces, súper importante esto. Si ya estamos hablando de adolescentes, por ejemplo, es importante preguntar si quieren o no ir al ritual de velación o de inhumación. Es importante, si quieren ir, que puedan compartir el proceso para sentirse parte del acompañamiento del sistema familiar. Es necesario saber que el adolescente suele ensimismarse, suele ser como esta sensación de hacerse bolita, de tortuga. Entonces hay que respetar sus espacios, pero también hay que buscar palabra. Entonces, los adolescentes generalmente no te van a dar la palabra. Entonces es importante empezar desde el reconocimiento de cómo me siento yo. Si el adolescente ve que el adulto se permite sentir, se permite hablar, le va a ser mucho más fácil en función como de un espejo poder también sentir y hablar y no enquistar emociones. Entonces muchas veces los adultos somos como, no, es que mejor no voy a hablar de mi ser querido porque no quiero que se sienta triste. No, mejor me voy a comer las lágrimas porque yo no quiero que se sienta mal. Pero es muy importante saber que puedo llorar, quizá no me voy a desbordar con mi adolescente, pero sí voy a derramar una que otra lágrima y eso me va a permitir, como les digo, entender que el adolescente también puede hacerlo. Entonces, eso es valioso. En los adolescentes también es importante entender que hay un montón de pérdidas. Yo estoy perdiendo mi imagen de niño, estoy perdiendo mis sueños de infancia porque ya no los entiendo igual que como los entiendo en la adolescencia. Estoy perdiendo la imagen de mis padres porque no es lo mismo como yo veo a mis padres en la infancia que en la adolescencia. Entonces, la adolescencia es un lugar bastante complejo, entonces es muy recomendable espacios terapéuticos en esos lugares. Especialmente si el adolescente lo pone en palabras. Dice, quiero ir al psicólogo, quiero buscar un lugar, qué recomendable es poder hacerlo. En los adultos o adultos jóvenes también la palabra, o sea, también podemos gestionar procesos de autocuidado, poderle permitir a la persona que se autocuide, entonces hacer ejercicio físico va a ser necesario, aunque sea 10 minutos. Yo no les digo, vayan y hagan 1 hora de gimnasio, porque probablemente no tengo la energía vital para eso, pero hacer 10 minutos de caminata, 10 minutos de alguna actividad física, va a segregar hormonas que equilibran también mi proceso emocional, cuidar el sueño y la comida. Si empiezo a identificar que estoy teniendo ya una dificultad súper grande para alimentarme o para poder dormir, buscar ayuda terapéutica porque suele pasar mucho esto, que mi cuerpo también reacciona ante el duelo. Algo que también puede ayudar es justamente hacer estos procesos de ritualización. Cada ser humano tiene sus procesos de ritualización. Entonces, si la persona quiere ir al cementerio, dejarle ir al cementerio. Si no quiere ir al cementerio, no ir al cementerio. Hablar del ser querido es importante porque a veces uno dice, no, no voy a decir nada porque no quiero que los demás estén tristes, pero todos están tristes y todos están comiendo la palabra. Entonces, hablar, dar espacio será importante. Esos serían como tips así como súper rápidos y básicos. En el adulto mayor, antes de olvidarme, es importante cuidar la memoria, porque la memoria tiene una relación súper estrecha con las emociones. Entonces, puede pasar que tenga algunas pérdidas de memoria, entonces hay que cuidar y ejercitar la memoria. No hay que sobrealarmarse, porque a veces en terapia la gente dice, no, es que creo que tengo Alzheimer, es que creo que algo malo me está pasando. Recordemos que cualquier evaluación de memoria que yo quiera hacerle a mi adulto mayor
En un proceso de duelo tiene que ser de 8 a 12 meses después de la pérdida. Entonces, mientras tanto, reforzar la memoria, hacer ejercicios, lectura, súper importante, ejercicios de números, ejercicios de cartas, eso va a ayudar muchísimo. Esos serían como así tips rapiditos. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otra inquietud. Oh, hay muchas inquietudes, muchas inquietudes. Sí. El- ¿En qué consiste este proceso de ritualización? Porque Ujú. ¿cómo o qué rituales se pueden sugerir? Aparte de que desde Eh, la fe, pues tenemos ir a la misa, ir al cementerio, ya. pero puede ser que hay otros rituales también. Sí, el ser humano es un ser social, es un ser también desde lo abstracto, entonces los rituales pueden ser comunitarios, como pueden ser la misa, la velación, la inhumación, la oración, diferentes rituales dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada familia, pero también hay rituales mucho más individuales o mucho más no pequeños, pero mucho más como personalizados, por así decirlo. Hay ¿Ya? rituales como, por ejemplo, hay personas que quieren ver fotos, hay personas que no. Hay personas que ponen velitas, que ponen altares, hay personas que hablan con su ser querido, que una forma de tramitar su duelo y sus dificultades cotidianas es, ¿qué haría mi ser querido en este momento? ¿Qué me diría en esta situación? Es importante establecer que el duelo no es solo los primeros días de la pérdida, no es solo en la inhumación o en la misa o en el primer mes. El duelo es desde lo cotidiano y de hecho a veces se siente más en el día a día que en esos momentos. Es ese día a día en donde pongo la mesa para dos y era solo para uno. Es en ese día a día que me pasó algo y quiero contarle a mi ser querido y digo, no puedo. Es en ese día a día en donde voy al supermercado solo por primera vez porque siempre iba con mi ser querido, por ejemplo. O es de esa primera Navidad sin el ser querido, es de ese primer año nuevo. Entonces, la cotidianidad es súper importante y la ritualización va desde quiénes somos. También puede ser la escritura. La escritura ayuda muchísimo a poner justamente un proceso de orden. Como les decía, hay mucha confusión en el duelo, porque una cosa es entender lo lógico. Todos los que estamos aquí, probablemente todos los que nos están escuchando, saben lo que es la muerte. Yo entiendo lo que es la muerte, pero una cosa es entender la muerte y otra cosa es entender la muerte de mi ser querido. Ahí todo se complejiza. Entonces, es valioso reconocer que esto no va solo desde un orden lógico, entonces por eso hay tanta incertidumbre y confusión. Y cuando yo pongo en palabra y escribo, me permito poner un poco más de orden y sistema a esta confusión para permitirme entenderlo y procesarlo desde un lugar mucho más tranquilo o amoroso. Entonces, la escritura terapéutica ayuda mucho, escribir una carta al ser querido, eh, que también, por ejemplo, dibujar, especialmente en los niños y en los adolescentes, ayuda mucho, porque hay momentos en donde como que la palabra se me queda aquí atorada, como que ya no sé qué decir. Sé que pasa muchas cosas dentro de mí, pero no tengo forma de describir. Pues el dibujo, la música también son formas de ritualización bastante importantes. El arte en general. Quisiera ahondar un poquito más en el tema del proceso de que es necesario vivir el amor, ¿no? Es un Ujú. proceso de amor. Entonces, cómo ser consciente y cómo desarrollarlo, cómo difundirlo, que el amor hacia sí mismo y el amor hacia los demás, que nos comentaba al inicio de nuestro diálogo. Sí. Eh, Algo que es importante, bueno, el duelo no se da solo ante la pérdida por muerte. El duelo se da ante cualquier pérdida, o sea, pérdida significativa. Entonces, si algo es significativo en mi vida, yo invisto a ese objeto, a esa persona, a esa relación, a ese lugar, a esa situación, amor, cariño y energía vital. Es importante reconocer justamente eso. Cuando yo pierdo algo en que yo puse energía vital, amor, cuidado, eso duele, porque una parte de mí se va con esa situación o con ese ser querido. Entonces, el duelo no es solo reencontrarme con mi ser querido o reorganizar lo que mi vida después de una pérdida. El duelo también es reencontrarme conmigo mismo,
o conmigo mismo. Por eso es un proceso bastante complejo que necesita tiempo. A veces las personas queremos que el duelo se haga así, que tenemos tanto esta sensación de gratificación inmediata de esta época, que queremos que todo sea tan rápido. Pero el duelo no tiene fecha de caducidad y durará lo que tenga que durar. No es fácil estos procesos, son importantes y necesarios. Antes de ir con Liz, me gustaría terminar justamente con eso. Entonces, como yo les digo, cuando yo invisto amor a una persona, a una situación, a un lugar, a un objeto, y lo pierdo, ese amor no es que se pierde, sino que ese amor se transforma. ¿Y cómo se va a transformar? Durante mi proceso de duelo. En el duelo por muerte, a mí me gusta mucho decir que el amor es de doble vía, como decía Julio Cortázar. Y cuando el amor es de doble vía, es importante reconocer que cuando mi ser querido muere, yo sigo haciendo vínculo con mi ser querido. No es que el día que murió yo dije, ah, ya, dejo de querer, dejo de amarle, ya no es importante. No, eso no pasa, sino que ahora el vínculo es desde un lugar diferente. Ahora ese vínculo se construye desde una situación distinta, desde necesidades, desde percepciones, desde recuerdos y momentos distintos. Pero el duelo no es olvidar. El duelo no es poner un punto final y virar una página. El duelo es construir una historia, construir un camino con amor desde una situación y una necesidad distinta. El duelo es mi forma de amar a mi ser querido, ahora desde lo abstracto, emocional y, como les dije, si somos espirituales, espiritual también. Por eso vamos a necesitar preguntarnos muchas cosas. Preguntarme qué significa ese ser querido para mi vida, preguntarme cuál es la situación, preguntarme cuáles son los roles, preguntarme cuáles son las necesidades, preguntarme cuál es el sistema que está en duelo. Entonces, eso es valioso, pero les vuelvo y les repito, el duelo no es olvidar, el duelo no es virar página y poner un punto final, el duelo es amar, amar desde lugares distintos, seguir escribiendo desde una situación distinta y seguir amando, sobre todo. El duelo nos permite seguir amando, incluso en medio de procesos dolorosos como es la muerte. Le veo a Liz con la mano levantadita, me gustaría escucharle cuál duda tiene o qué le gustaría compartir. Adelante, Liz. Sí, justo, gracias. Eh, Esto de que hablabas de amar desde otro lugar, eh, no has mencionado, pero el duelo más grande que he vivido es el fallecimiento de una perrita Ujú, hace 14 meses y sigo llorando. Y cómo la gente minimiza de solo es un perro, de pero ahí tienes a tu hija, pero ¿qué ujú, más quieres si tienes a tu esposo? Y la vida sigue y tú sigues y de pronto te encuentras con que las redes sociales te recuerdan una foto de tu perro de hace 6 años, de hace 9 años, de hace 14 años, o que te encuentras con un amigo y te dice, oye, ¿cómo está tu perrito? ujú, Y que llegue el cumpleaños y que llegue la Navidad y que aparte de eso, la gente te diga de que esta generación es de cristal, es débil porque le dan más importancia a un perro que a los hijos. Y no soy de la generación de cristal, tengo 43 años, o sea, entonces, desubicados. ujú. Pero cómo te minimizan tu dolor y te dicen qué es lo que tienes que sentir, cómo lo tienes que vivir, cómo darle la vuelta a la página. Y está la gente que te dice, no llores, ya va a pasar, o prende una vela, o pídele a Dios, cuando saben que yo soy atea y más bien eso te emperra más. Ujú, Y no te ayudan porque no te sientes acompañada, es más, ni siquiera te sientes respetado, porque exacto. nadie se para a mirar tu dolor y lo que viviste con tu mascota y que no era para ti tu mascota, era ese desinterés, esa lealtad, que no importa si estás gordo, si estás flaco, maquillado, peinado, desvestido, bañado o no bañado, si estás deprimido, feliz, alegre, contento, si tienes plato o no tienes, si tienes comida o no tienes, el perro
te ama y eres su vida total. Y eso no lo encuentras en ningún otro ser humano. Y me atrevo a decirlo porque no te escuchen mencionar mascotas, nada más. Pero me ayudaste mucho al decir que puedes seguir amando, esta vez desde otro lugar. Porque aún siento que está a mi lado en la cocina o que me acompaña cuando camino. Y la manera en que yo tuve de ritualizar esto fue permitirme mandar al diablo a todas las opiniones y decir, voy a vivir mi dolor porque es mío y yo sé lo que sentí por mi perro y voy a llorar hasta el día que tenga que llorar y lo voy a recordar hasta que tengo que recordar y lo voy a vivir a mi manera. Y me di el permiso de vivir mi duelo como yo lo necesito, sin importarme la opinión del resto o la no opinión del resto. Eso. Muchas gracias, Liz. ¿Cómo se llamaba tu perrito? Era mi vaquita y Ujú. Tu era vaquita. blanca con negro, sí. Sí. Yo quisiera reconocer mucho esto que nos dices. Muchísimas gracias por compartirlo, porque sé que no es fácil. Y justamente por eso yo les hablaba de que el duelo es justamente ante un ser o un vínculo, algo que yo invisto amor. Y nuestras mascotas, nuestros animales de compañía, esos seres que están ahí para nosotros, son investiduras de amor y vínculo. De hecho, justamente desde el centro hablamos mucho del duelo por mascotas, por muchas aristas. Primero porque a veces suele ser uno de los primeros duelos que vivimos como seres humanos. Es como a veces nuestro primer acercamiento ante la muerte, porque nuestros seres mascotas, nuestros seres de acompañamiento de animalitos de compañía, por lo general suelen irse antes de nosotros. Entonces es muy valioso reconocer que este vínculo es importante, que no se trata de cómo los demás lo necesiten vivir, sino como yo lo necesite vivir. Y algo que a mí me gustaría comentarte justamente desde este lugar, que a veces es poco amable, porque la sociedad es poco amable, es decir, nos dice, ya, pero no es para tanto, el duelo por mascotas se silencia muchísimo, a veces la gente es como, ya, cómprate o adopta otro perro y ya está, o cosas muy dolorosas. Entonces uno dice, pero es que no es igual realmente. Sí, puedo adoptar otro animalito, puedo adoptar otro ser en mi vida, pero no es de mí. Y es muy valioso reconocer que ese amor para mí configura una parte de mí y que una parte de mí se fue también con Vaquita. Entonces, eso creo que es muy valioso de reconocer. Nosotros desde el proceso de tanatología y manejo de duelo hablamos de la pérdida, pero también hablamos del aprendizaje y el amor que construimos. Me parece muy importante reconocer que cuando hacemos un duelo por un ser vincular tan bonito, tan amoroso, aprendemos a veces a escucharnos. Y es ese uno de los regalos que nos siguen dando nuestros seres queridos, porque un ser querido también es una mascota, también es un animal de compañía. A veces es ese ser querido que ya no está de forma física, pero que está de forma emocional, que está de forma cognitiva en mi mente, que me dice y me permite sacudirme y mostrar esto así. Hoy me escucho a mí, hoy me amo a mí misma también. Hoy voy a escuchar no solo lo que los otros dicen, voy a reconocer mis necesidades. También me gustaría compartirte, no sé si has escuchado sobre Carl Sagan, pero él fue un astrónomo y físico reconocido del anterior siglo. Él era ateo y recuerdo que cuando él estaba, bueno, cuando él estaba muriendo, muchas veces le decían esto, así, minimizaban su creencia, minimizaban su forma de ver la vida. Entonces, yo creo siempre aquí y desde el centro reconocemos que nuestra forma de sentido y de vincularnos al mundo es respetable desde todos los lugares, desde el religioso, desde el espiritual, pero también desde el ateísmo. Y él decía, yo no me centro en la muerte, y a mí me gustaría pensar que hay algo más, pero yo no creo eso. Lo que yo creo es que de todas las posibilidades
de todas las probabilidades en el mundo, yo tuve la oportunidad de compartir con esos seres queridos y eso es lo que me lleva. Entonces, creo que es súper valioso, Milis, reconocer que de todas las posibilidades en la vida, de todos los animalitos de compañía que podían haber estado en nuestra vida, de todas las opciones que habían, Vaquita estuvo en tu vida. Y eso es un regalo y es algo amoroso que vamos a ir compartiendo y tramitando desde nuestros propios lugares. Entonces no se trata solo de hacer las cosas como los demás quieran, sino de escucharnos. Y a veces el duelo es esto, reconocer nuestra humanidad, reconocer nuestras necesidades, reconocer nuestras creencias y poder afirmarnos desde nuestras propias trincheras. Le agradezco mucho por compartir y le mando un abrazo enorme. Sé que no es fácil y ya son 14 meses, pero el duelo no tiene fecha de caducidad. Durará lo que tenga que durar, Liz. Pero recuerde que el amor siempre es un ingrediente especial y que no se trata solo de la pérdida, sino también de lo que amamos, que aprendemos y ganamos de cierta forma. Ganamos haberlos tenido en nuestra vida, aunque quisiéramos tenerlos siempre. Sabemos que la sola existencia de ellos en nuestra línea de tiempo creo que es maravillosa, aunque hoy duele. Gracias, Natalie. Quería comentarle a Liz que acá tengo en mis manos que Natalie trabaja conjuntamente con María Eugenia Yumiseva en Lirium. Y ellas tienen este librito, es Cuando Trumpy se fue para siempre. Cuento terapéutico para trabajar la pérdida. La pérdida de una mascota puede resultar muy dolorosa para los niños. Ayudemos a nuestros pequeños a poner en palabras eso que sienten. Evitemos minimizar su dolor y sus emociones. Dejemos que lloren. Busquemos alternativas para no decir, sé fuerte o ya no llores. Acompañemos a nuestros niños a vivir sus procesos de duelo. Así que aquí la tengo listo para cuando nos visita, lo pueda leer. Al respecto, Jaime, gracias del apoyo. Terminando mi anécdota, ustedes le conocen a Sami. Yo pensé que ella se iba a desarmar, porque Sami y la vaquita nacieron con un mes de diferencia, se criaron juntas. Entonces yo dije, ella se desarma, no sabía ni cómo darle la noticia. Y Sami, cuando le conté, me dijo, mamá, es el ciclo de la vida. Ahora ella está alimentando y nutriendo a la tierra para que la tierra nutra las plantas y esas plantas se conviertan en alimento de otros animalitos. Y listo, es el ciclo de la vida. Esto tiene que pasar con todos. Tranquilízate. Y, y la que no lo ha tomado bien ha sido yo. Es Pero ella sorprendente. sí supo manejarlo de mejor manera. eh, Gracias a igual a todo lo que lee. Y sí, tomando lo de Carl Sagan, Hagan. algún momento yo espero que cuando nuestra parte del universo implosione o explosione, todo ser parte del mismo polvo estelar y junto a mi vaca volver a formar algún planeta, estrella o nueva galaxia o algo y volver a coincidir en otra línea de tiempo. Creo Muy que es bien, un gracias, pensamiento Liz. muy bonito, Liz. Y bueno, algo que me gustaría también acotar antes de eso es, no sé si Sam lo hace mejor o peor que Liz. Creo que cada uno lo hace como necesita hacerlo. Y eso creo que es valioso de reconocer. No, nuestros procesos de duelo no tienen que tener calificativos. Son nuestros. Lo tramitamos a nuestra medida y a nuestra forma. No se trata de una calificación, de un check o de una X. Se trata de que somos seres humanos con características, vivencias y situaciones distintas. Pero algo que dice Sam, creo que es súper bonito, así como reconocer que la muerte no es solo muerte, también es vida. Son caras de una misma moneda. Gracias, Natalie. Se ha pasado el tiempo ya, la hora. Sí, Muy rápido. corriendo. Quiero concluir compartiendo uno de los mensajes en Facebook. Luis Rizo tiene que ver con nuestras dependencias o nuestras apropiaciones, obsesiones, apegos. Ante esto, lo mejor es soltar, fluir. La muerte no es ni abandono ni ausencia, solo es ir a otra dimensión. Es reconocer que aquí estamos de paso y que el planeta es una escuela en la que hay mucho por aprender. Volvemos al vivir, amar y aprender.
Jennifer, adelante. Yo tengo una pregunta para Natalie. La verdad es que una de las formas que creo que sería de desahogarnos o de decir, este es mi duelo, también sería hablando, pero a veces las personas no entienden por lo que estamos pasando, o bueno, a veces no les pasa y dicen, entonces, a mí no me pasa, entonces no siento lo mismo y no comparten la misma opinión y no saben que, por ejemplo, necesitamos desahogarnos para saber qué decir o cómo manifestar ese duelo. ¿Qué podríamos hacer en esa situación de que otras personas no puedan entender lo que nosotros estamos viviendo? Justamente esa es una de las mayores problemáticas y retos en la tanatología en este tiempo. Hemos silenciado y acallado tanto nuestros procesos de duelo que de repente la gente se siente súper incómoda. De hecho, ¿qué es lo primero que hacemos la mayoría de personas cuando vemos llorar a alguien? No llores. Así, lo primero que hacemos es, no llores, ¿qué te doy? ¿Qué quieres? Que no sé qué. Nos desbordamos ante el llanto y lo primero que queremos hacer es detenerlo. Creo que es valioso poder gestionar espacios de cultura de salud mental, de flexibilidad emocional, inteligencia emocional, de duelo, de tanatología, para poder poco a poco empezar a encontrar más espacios en donde la primera respuesta ante el llanto no sea no llores, sino sea ¿en qué te puedo ayudar? O sea, solo un abrazo, o sea, una palmadita en la espalda o una manito que nos acoge. Reconocer que el llanto es una respuesta físico-química de mi cerebro. No es que yo lloro porque sí, lloro porque lo necesito, porque necesito equilibrar hormonalmente, químicamente, y que incluso muchas veces después de llorar me siento más tranquilo y puedo dormir, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? También buscar grupos de apoyo. Desde Lirium nosotros tenemos un grupo de apoyo al duelo. En este grupo estamos algunas personas que hemos vivido procesos de duelo y que estamos justamente para eso, para poder escucharnos y para poder reconocer esto. Así que está bien no juzgarnos, que está bien estar tristes, que hay épocas difíciles. Es importante reconocer que el último trimestre del año es súper difícil para los dolientes. Todo se siente tan familiar, todo nos recuerda tanto a nuestros seres queridos, todo está desde un mood tan diferente que los dolientes se sienten como extraterrestres. O sea, como que estuvieran hablando un idioma distinto de los otros y se suelen aislar más. Entonces es valioso reconocer que necesitamos espacios de acompañamiento, espacios de palabra. Si yo en mi propio círculo vital veo que no tengo esos espacios, también hay grupos de apoyo virtuales, también es importante, por ejemplo, poder reconocer y hablar con mi familia, decir, necesito hablar de esto en este momento, en esta situación, y que incluso también, como les decía, los espacios terapéuticos son valiosos. A veces este espacio terapéutico que configuro y formo con el terapeuta no es como les decía, porque estoy enferma o tengo una enfermedad mental, porque a veces la gente piensa, no, ¿para qué voy al psicólogo si solo es de locos? O sea, aún hay ese estigma y ese mito súper fuerte en nuestro país, no que el espacio terapéutico es de autocuidado. Necesito hablar y no encuentro espacios. Voy a buscar mi propio espacio, voy a configurar mi propio lugar porque tengo derecho a hacer duelo. Somos polvo de estrella que vive el amor. Así que muchas gracias y vamos a despedirnos. Vamos a salir vamos a concluir con la publicidad de Unicornio Multicolor y luego nos despedimos. No se desconecte, Natalie. Aquí estoy. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles